Bienvenidos a todos los que están observando esta transmisión en directo. Y el día de hoy vamos a presentar el webinar de innovación y desarrollo de alimentos desde la perspectiva industrial y nutricional, que corresponde al eje de ciencias de los alimentos. Tendremos una presentación por parte de nuestros ponentes y posteriormente una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Iniciaremos con la doctora Viridiana. La doctora Viridiana, les voy a leer una breve semblanza de ella. Es ingeniera en industrias alimentarias, tiene una maestría en ciencias con especialidad en biotecnología y es doctora en biotecnología por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Ha realizado estancias académicas en la Universidad de British Columbia, en Canadá, Cornell University y Purdue University en Estados Unidos. Realizó una estancia postdoctoral en esta última institución antes de integrarse como profesora investigadora en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Sus líneas de investigación están enfocadas en el aprovechamiento de subproductos de la industria para uso como ingredientes funcionales, la modelación matemática de fenómenos que ocurren en la industria de alimentos, el efecto de la fibra dietética en la microbiota humana, la impresión 3D y el uso de harina de insecto como ingrediente alimenticio. Y bueno, cuenta con 27 publicaciones en Scopus, ha graduado a 13 estudiantes de posgrado y actualmente dirige a 4 más. Ha presentado sus trabajos en congresos nacionales e internacionales en países como España, República Checa, Estados Unidos, Australia, entre otros, y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y en el 2020 fue galardonada como el Premio L'Oréal para Mujeres en la Ciencia en la categoría de Ingeniería y Tecnología con el proyecto Uso de la Impresión 3D en Alimentos para Dietas Especializadas. Pues bienvenida, Viri, un gusto tenerte aquí y bueno, adelante por favor. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por aquellos que nos están acompañando. Estoy ya compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, perfecto. Vale, pues de nuevo muchísimas gracias por esta breve introducción. Yo soy Viridiana Tejada y el día de hoy voy a platicarles un poquito de parte del trabajo que hemos realizado en estos últimos años acerca del uso de subproductos de la industria y de cómo podemos transformarlos en alimentos funcionales. Antes de comenzar, yo formo parte del Tecnológico de Monterrey, soy profesora en Campus Querétaro y también formo parte del Biofoods Research Lab, en donde pues básicamente nos dedicamos a procesamiento de alimentos y al desarrollo de ingredientes precisamente funcionales. Mis líneas de investigación van muy enfocadas a procesamiento de alimentos, a modificación de fibra dietética, a la parte de microbiota humana, del efecto del consumo de esta fibra dietética en nuestra microbiota, un poquito la predicción de fenómenos físico-químicos en alimentos, un poco de modelación matemática y recientemente impresión 3D de alimentos y todavía más recientemente el uso de harinas de insecto como ingrediente con alto contenido proteico. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hacemos en el laboratorio. Y bien, el día de hoy pues me invitaron precisamente para hablar un poquito de subproductos y de alimentos funcionales, ¿no? Y comenzamos pues precisamente con esta definición de lo que es nutracéutico y principalmente de lo que es un alimento funcional. Cuando hablamos de alimentos funcionales nos enfocamos principalmente e inmediatamente en lo que es el impacto en la salud, ¿no? Hablamos de esta funcionalidad. Sin embargo, nos olvidamos normalmente de que no solo queremos alimentos con impacto en la salud, sino que hablamos también de una funcionalidad tecnológica. ¿Por qué? Porque hay un interés de la industria, no solo tienen que ser saludables, sino también recuerden que pues, de alguna manera tienen que ser útiles para el desarrollo, si hablamos de un ingrediente, pues para el desarrollo de
demás alimentos, ¿no? Y particularmente entre los subproductos que yo trabajo, el compuesto de interés al cual yo normalmente estudio es fibra dietética. Y cuando hablamos de funcionalidad, tanto fisiológica como tecnológica, estamos hablando de cómo la fibra tiene este efecto dependiendo de su solubilidad. ¿Y de qué hablamos de esto? Pues de su solubilidad en agua, en donde podemos clasificarla como soluble, pero también como insoluble, en donde hay diferencias muy específicas. Cuando hablamos de fibra soluble, hablamos de betaglucanos, fructanos, pectinas, mucílagos, algunas hemicelulosas. Cuando hablamos de fibra insoluble, hablamos de hemicelulosas, quitina, celulosa, lignina, ¿no? Y definitivamente, independientemente de que sean solubles o insolubles, pues bueno, la gran diferencia es la estructura química que van a tener, ¿no? Y ahorita las estoy englobando, en algo como, pues sí, soluble o insoluble. Sin embargo, no olvidemos que cada una de estas fibras va a tener una estructura diferente, compuestos diferentes, links, uniones diferentes entre ellas que le van a dar características completamente diferentes, ¿no? En cuanto a lo que consumimos normalmente, pues vamos a encontrar que tanto legumbres, frutas, vegetales tienen distintos perfiles de fibra dietética que consumimos, ¿no? Desde, en el caso de las legumbres, bueno, hablamos de un contenido de fibra soluble, insoluble y de fibra total, ¿no? De hasta, pues digo, en esta tabla que presento, hasta del 27%. En el caso de las fibras hablamos de contenidos altos en el caso de la fresa, en el caso de los vegetales, a lo mejor el brócoli, ¿no? Y esta composición de soluble e insoluble, pues va a variar dependiendo del alimento que estemos consumiendo. Los más populares alimentos con alto contenido de fibra, o que son como cuando pensamos en fibra dietética pensamos en ellos, son pues precisamente estos los cereales, ¿no? Y no solo los cereales completos, sino particularmente hablamos de fibras, ya fibras de maíz, fibras de trigo, de N cantidad de cereales, en donde podemos alcanzar en algunos casos pues hasta un 86% de fibra total, ¿no? Estamos hablando aquí de un peso seco. Y sin embargo, hay un área todavía, o sea, tenemos muchos alimentos que podemos consumir, con los cuales tienen cierto contenido de fibra y que incluso tienen alto contenido de fibra soluble o alto contenido de insoluble, pero particularmente tenemos también muchísimos subproductos como parte de la industria de procesamiento de alimentos que pueden competirles o incluso pueden ser mejor, ¿no? Estamos hablando de contenidos de fibra total súper altos, como los podemos observar en esta tabla, ¿no? Y estamos hablando de subproductos de alimentos, subproductos de procesamiento de frutas, subproductos de procesamiento de vegetales, que normalmente pues estos se tiran, ¿no? O se usan para alimentación animal. Y el punto de esta charla es ¿por qué no transformar esos subproductos integrarlos a esta economía circular, sobre todo cuando tenemos estos ODS muy de moda, pero no solo muy de moda pues, están de moda porque son una necesidad hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Tener en cuenta que tanto el desarrollo de nuestros productos como también el desarrollo de nuestros procesos tiene que ser cada vez más sustentable. Y la industria de los alimentos es de las que más agua, más energía consume y más desperdicios se tienen, ¿no? Entonces, pensando en rescatar estos subproductos, es que el día de hoy yo vengo a platicarles un poquito de esto. Como les digo, que tenga más cantidad de fibra soluble o más cantidad de fibra insoluble o una combinación adecuada, ¿no? Nos habla de una funcionalidad fisiológica. Y esto es súper importante para el consumidor, porque hoy en día tenemos un consumidor mucho más consciente de su alimentación. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas fibras que consumimos, bueno, de hecho todas, son consideradas un prebiótico. Es decir, estos compuestos que no podemos digerir, que nuestras enzimas no pueden digerir desde nuestra saliva, en nuestro estómago, no se digieren y que llegan pues prácticamente íntegras hasta nuestro intestino grueso, en donde pueden fermentarse y bueno, pueden tener distinta funcionalidad fisiológica muy puntual, ¿no? Entonces hablamos
de pegarle a enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, colitis, cáncer de colon, intestino irritable, N cantidad de enfermedades que hoy en día lamentablemente también están de moda, para mal, ¿no? Pues porque tenemos una mala alimentación en general. No olvidar que tenemos también una funcionalidad tecnológica de la cual les hablé hace un momento, porque tenemos ciertas propiedades, dependiendo del tipo de fibra, soluble, insoluble o la combinación, tenemos ciertas propiedades de hidratación, como capacidad de retención de agua, capacidad de absorción de agua, solubilidad, algunas propiedades higroscópicas que nos dictan el almacenamiento de las mismas, textura, viscosidad, incluso algunos podemos usarlos como reemplazo de grasa, ¿no? Y esto pues significa, o podemos transformarlo en algún momento en alimentos como salchichas por la capacidad de absorción de agua, panes, ¿no? En cualquier panificación, tortillas, por las propiedades que pueden agregarle, no solo en cuanto a la parte fisiológica, porque sabemos que la fibra sirve para eso, sino también a la funcionalidad tecnológica, en donde pues obviamente la industria es la más interesada porque nos ayuda pues obviamente en la parte de los costos, ¿no? O incrementar rendimientos o simplemente mejorar la calidad del producto, la calidad en general o incluso puntualmente la calidad nutrimental. Y hablamos de dos procesos muy puntuales con los cuales yo trabajo mucho, la parte de extracción de fibra dietética, pero también la parte de modificación de fibra dietética. Y hablando de extracción, partimos de tratamientos, incluso de pretratamientos en donde molemos, ¿no? Disminuimos el tamaño de partícula, incluso utilizamos algunas enzimas muy puntuales para entonces ahora sí ejercer un proceso de extracción o purificación o aislamiento de algún compuesto de fibra, ¿no? Puede ser fibra total o fibra soluble o fibra insoluble o puntualmente algún polisacárido que compone esta fibra, como hablamos hace un rato, beta-glucanos en específico, pectinas en específico, hemicelulosas en específico. Y para aislar o extraer estas, pues como son estructuralmente, químicamente completamente distintas, pues los métodos de extracción difieren muchísimo, ¿no? Desde extracciones enzimáticas que pueden ser mucho más específicas, extracciones térmicas que son sumamente utilizadas, extracciones químicas que son todavía más utilizadas y pues bueno, existen distintos tratamientos, ¿no? Desde agentes quelantes, solventes, tratamientos ácidos básicos que de nuevo van a cambiar o combinación de tratamientos que van a cambiar dependiendo del compuesto de interés que yo esté extrayendo. Sin embargo, cuando hablamos de una extracción, lamentablemente, pues al purificarlo más, al extraerlo, al mejorarlo, tal vez, pues le estamos pegando fuerte a los costos, pero no solo a los costos, también a la funcionalidad de esa fibra, porque obviamente todos estos tratamientos que les menciono la afectan, y la afectan ser que para bien o para mal. Particularmente yo trabajo mucho con modificación de fibra dietética, en donde vamos a pegarle a la estructura, a cambiar la estructura y la composición química de la misma, es decir, convertir insoluble en soluble o viceversa, dependiendo del tratamiento que ejerzamos. Donde también hay mucho publicado en cuanto a modificaciones químicas, térmicas, muchísimas, enzimáticas, mecánicas, ¿no? Puntualmente mi grupo de investigación trabaja muchísimo con tecnologías emergentes, pero también con otro tipo de tecnologías, como ahorita voy a platicar. Puntualmente mi expertise está muy enfocada en altas presiones hidrostáticas y nada más para poner un punto de referencia en esto, las altas presiones hidrostáticas, si nosotros estuviéramos aquí en el mar, ¿no? En la orilla del mar, en el nivel del mar, aquí hay 0.1 megapascales de presión, ¿no? Que es la que tenemos en nuestra atmósfera, ¿no? Algunos, si estamos más cerca del mar, pues más cercano a esto, ¿no? En el fondo del mar, en el punto más profundo que tenemos referencia, que son las fosas marianas, tenemos 100 megapascales de presión, ¿no? La industria de los alimentos, al usar este tipo de tecnología, utiliza de 100 a 1000 megapascales de presión. Incluso las presiones que nosotros hemos probado mucho más son alrededor de los 600 megapascales de presión. ¿Para qué lo utilizamos? Para procesar alimentos en general, inactivación de enzimas, inactivación de microorganismos e incluso mejorar la calidad nutrimental de nuestros alimentos. Particularmente aplicamos altas presiones hidrostáticas para modificar cáscaras de fruta y convertir fibra. Bueno, de hecho no sabíamos lo que iba a pasar. Nuestra hipótesis era que íbamos a mejorar a incrementar la cantidad de fibra soluble y resultó que sí la incrementamos, pero no solo eso, sino
no estamos disminuyendo la fibra total, es decir, a final de cuentas lo que estamos teniendo es una conversión de fibra insoluble a fibra soluble y que va a variar muchísimo dependiendo de la matriz que estamos estudiando. Para este trabajo en particular utilizamos cáscaras de mango, cáscaras de naranja y cáscaras de tuna con distintas temperaturas, que fue nuestra variable a evaluar durante el procesamiento, y esto aplicado a 600 megapascales de presión por 10 minutos, ¿no? Entonces obteníamos estos resultados que variaban dependiendo evidentemente de la matriz que utilizábamos. No quiero que nos metamos mucho a los números, sino en general que observemos que sí existe un cambio, una modificación. Yo no estaba haciendo una extracción de fibra, yo estaba modificando la fibra que teníamos y que después usábamos para elaborar o para desarrollar algún alimento. Pero no solo cambiamos la proporción, más bien al cambiar la proporción, no el contenido de fibra total, el contenido de fibra total en general, como podemos observar en este slide, realmente pues era no significativo el cambio o era muy poco significativo, ¿no? Entonces realmente no estábamos cambiando, no estábamos desapareciendo la fibra, de nuevo solamente la estábamos convirtiendo. Y al estar cambiándola de insoluble a soluble, las características funcionales en cuanto a la parte tecnológica cambiaban también de manera importante. Aquí hicimos algunas evaluaciones de contenido de humedad, algunas isotermas, probamos los cambios en histéresis y bueno, pues variaban muchísimo dependiendo obviamente de la matriz que utilizábamos y del tratamiento que dábamos. Además de altas presiones, también hemos probado extrusión como parte de lo que hacemos. Igual medimos la cáscara de las frutas y veíamos cómo el esfuerzo mecánico y alta temperatura combinada con un poco, bueno, con el cambio de humedad con el que pueden trabajar estos equipos, evaluamos también esta transformación de fibra, en donde también veíamos o observábamos dependiendo del tratamiento que hiciéramos, un cambio de solubilidad. La fibra insoluble la convertíamos más en soluble. En algunos casos no veíamos cambio de solubilidad, pero sí veíamos cambio en la funcionalidad. Tal vez químicamente no estábamos afectándolas o químicamente no estábamos afectándolas lo suficientes como para que cambiaran de solubilidad, pero probablemente físicamente sí estábamos cambiándolas con este esfuerzo mecánico y cambiaban nuestras propiedades de funcionalidad, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esta modificación de fibra dietética se veía impactaba pues en esto que hablamos desde un principio, funcionalidad tecnológica, funcionalidad fisiológica. ¿Y por qué esto pues termina de ser importante, ¿no? La tecnológica, pues bueno, ya vimos que la industria de los alimentos está interesada sí o sí en incremento, pues en disminuir costos, ¿no? Y en mejorar calidad. Pero puntualmente la fisiológica, como les dije, pues sí le pega a muchas enfermedades. Y de lo más importante, de lo más destacable y de lo que más se estudia recientemente es cómo el efecto en este consumo de fibra dietética cambia el perfil de ácidos grasos de cadena corta que se produce en nuestra microbiota. En nuestra microbiota, o en estos microorganismos que tenemos que la conforman, a la hora de consumir algunos de estos polisacáridos, pues tienen un output, o sea, como parte de sus metabolitos secundarios que producen ácidos grasos de cadena corta, y estos ácidos grasos de cadena corta son los que terminan impactando a la salud fuertemente, ¿no? Y que resultan en estos niveles, en disminuir la obesidad, en niveles bajos de glucosa, etcétera, etcétera. Que en general mejoran nuestra salud. O sea, lo que le estamos pegando es a esta producción de ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Que en general, bueno, están relacionados con producción de energía, pero que de nuevo impactan fuertemente a nuestra salud. Y aquí algo bien importante es que no es lo mismo llegar que esta fibra dietética que nosotros consumimos llegue al colon proximal o al colon transversal o incluso al colon distal. De hecho, aquí es donde son más necesarias que lleguen fibras dietéticas. Pero ¿qué creen? Para que lleguen, requieren haber pasado por todo bueno, además de por el estómago, por nuestra boca, saliva, esófago, estómago, intestino delgado, tiene que haber llegado por toda esta parte del intestino grueso hasta este punto, ¿no? En donde ya realmente hay poca fermentación de carbohidratos, el pH es más neutral, existe mayor nivel de proteólisis y en donde puede darse alguna problemática puntual. Pero ¿cómo le hacemos para que la fibra que nosotros consumimos llegue hasta acá?
Pues la realidad es que todavía estamos en ese proceso de saber que si hacemos fibras químicamente o incluso mecánicamente o por algún proceso de estos que estamos usando, modificándola para hacerla más resistente a que llegue hasta este punto, ¿no? Estamos en general mejorando esta funcionalidad fisiológica de las mismas, ¿no? Porque ocurren una serie de fenómenos de transferencia de masa, de calor, de momentum, desde que consumimos esta fibra. O sea, hay mucha ingeniería después de que la consumimos y la modificamos, ¿no? Y qué pasa a lo largo del tracto digestivo, porque como les digo, al final nuestro objetivo es llegar a esta producción de ácidos grasos de cadena corta. Y no solo es producir ácidos grasos de cadena corta en puntualmente uno u otro, sino producir proporciones diferentes de estos ácidos grasos de cadena corta. Tenemos un par de trabajos en donde trabajamos con fermentación fecálica, utilizando estas fuentes de fibra, cáscaras de fibra como fuentes, perdón, cáscaras de fruta como fuentes de fibra, en este caso modificadas con altas presiones hidrostáticas, en donde como podemos ver al final de la fermentación, la producción de ácidos grasos de cadena corta es distinta, dependiendo, que es pues casi evidente, aunque pareciera que no. A pesar de que podemos manejar contenidos semejantes de fibra total, el perfil de producción de ácidos grasos de cadena corta difiere dependiendo de la fruta y difiere dependiendo del tratamiento. Entonces, no es lo mismo consumir fibra de tuna que fibra, bueno, de cáscara de tuna, que fibra de cáscara de mango, que fibra de cáscara de naranja, ¿no? Este fue otro trabajo, también realizado en estas mismas matrices, pero en este caso evaluamos el efecto de la extrusión. Y como vemos, el perfil de los ácidos grasos que se producen, acetato, propionato y butarato, van a ser completamente distintos dependiendo de la fruta y dependiendo del tratamiento. Entonces, el objetivo aquí es ver cómo podemos modificarlos de una manera que obtengamos el perfil de ácidos grasos que nosotros requerimos. ¿Y cómo sabemos ese perfil de ácidos grasos que nosotros requerimos? Bueno, dependiendo a lo mejor de la enfermedad que queramos atacar o más bien de promover cierta aspectos de salud que nosotros estemos pues puntualmente interesados, ¿no? Entonces, el punto es llegar a poder modificar este perfil de producción dependiendo del tipo de fibra que yo estoy consumiendo, ¿no? Este es uno de los últimos trabajos que hicimos en donde era naranja, cáscara de naranja, que resultó ser de las mejores fibras con las que procesamos. Entonces, esta es cáscara de naranja extrudida, utilizando distintos donadores de muestras fecálicas, porque pues también la microbiota va a cambiar dependiendo, es más, cambia de un día para otro. Es el órgano considerado, hoy en día el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y que varía dependiendo de lo que comí hoy, lo que voy a comer mañana y si me enfermo pasado mañana. Entonces evaluamos distintos donadores en donde también el perfil, dependiendo de lo que consuman, el perfil de ácidos grasos que resulta al final de este consumo es diferente porque tienen microbiota distinta, ¿no? Entonces, evaluar el efecto en microbiota es sumamente complejo, pero sumamente interesante y necesario. Esto es en cuanto a producción de gas de esta misma naranja extrudida. Este trabajo todavía no lo publicamos, pero estamos en proceso de escritura de artículos. En fin, solo para ir cerrando esta plática breve que tuve la oportunidad de darles hoy, la idea, este es un trabajo no mío, sino de algunos colegas que conocí en la Universidad de Purdue. Esta fermentación in vitro, en particular de unos glucanos que obtenían de este hongo, para hacer un target, para hacer un objetivo, para determinar un objetivo específico de crecimiento, en este caso, de un microorganismo particular. Bueno, en este caso, un clúster de microorganismos que son Clostridium, que están vinculados con una alta producción de butirato. ¿Y cómo forzamos a alimentar esta microbiota? Más bien, a alimentar la microbiota y que crezcan en particular, en este caso su interés era este grupo de Clostridium, para que tenga cierto output, para que al final tenga cierta producción de ácidos grasos de cadena corta que de nuevo van a impactar puntualmente en nuestra salud. A final de cuentas, lo que queremos lograr es que produzcan ciertos metabolitos. De nuevo, aquí nos estamos enfocando en ácidos grasos de cadena corta, pero puntualmente puede ser butirato, acetato, propionato, dependiendo de lo que se quiera lograr, o incluso el perfil ideal de la proporción en la que se produzcan los tres, cambiando o promoviendo que crezcan ciertas especies de microorganismos
Esto obviamente con el consumo de ciertas fibras dietéticas, ¿no? De ciertas fibras dietéticas, pero que no es tal cual agarrar la cáscara a mordidas, sino que probablemente darles un tratamiento para diseñar alimentos con objetivos de salud bien específicos, utilizar la ingeniería de procesos de la manera más inteligente para que realmente estemos produciendo fibra dietética, pues muy de interés en particular. Para cerrar mi participación, bueno, tenemos algunas publicaciones con respecto a fibra. Este libro está bien interesante con respecto al procesamiento de la misma y cómo cambia, no tanto su perfil fisiológico, sino puntualmente, pues sí, el aplicado mucho a la parte tecnológica, pero que podría ser de su interés leer. Y ya para cerrar, no solo trabajo con fibra dietética, como les comenté, pues también trabajamos mucho con insectos, por si hay algún estudiante o colaborador interesado en trabajar con nosotros. Trabajamos con zofobas, con tenebrios, con grillos y pues también con impresión 3D de alimentos. Entonces, para terminar puntual o lo más puntual posible, muchísimas gracias. Quedo atenta a sus dudas si no surgen en este momento. Ahí está mi correo. Les pido por favor que le den una vuelta a nuestras páginas tanto de Facebook como de Instagram del Biofoods Research Lab. En Biofoods Lab lo pueden encontrar, en donde pueden ver no solo mi investigación, sino también la de mis compañeros co-líderes de esta iniciativa de investigación. Y nuevamente, pues muchísimas gracias por la breve participación que he tenido hoy y quedo atenta a sus dudas. Muy bien, muchas gracias, Viri. Bueno, vamos a ver en la parte de sección de dudas o incluso en el chat si tienen alguna pregunta para me dice que han trabajado, que si ustedes han trabajado, investigado almidón resistente. Muchas gracias por la plática muy interesante. Yo puntualmente no, son colaboradores míos, por ahí colaboro también con el doctor Julián de la Rosa, que trabaja muchísimo con almidones resistentes, y el grupo de Purdue con el que colaboro para hacer estos trabajos, también almidones resistentes es su fuerte, y de hecho microencapsulan ese almidón y para que llegue hasta el colon distal, o sea, hacen trabajos bastante interesantes con estos objetivos. Muy bien. Y también que se han evaluado la factibilidad de las altas presiones hidrostáticas en la extracción a partir de residuos agroalimentarios en relación al costo de inversión de estas tecnologías. Sí, la verdad es que el costo de investigación, perdón, la inversión inicial de estos equipos es altísima. Entonces, la factibilidad tecnológica para extracciones en puntual realmente no, pocas. Híjole, en este momento ni siquiera se me ocurre una empresa que se dedique a hacer extracción y que tenga un equipo de ellos de este tipo, pero sí ya hay muchas empresas que hacen la inversión inicial y que maquilan para hacer estos productos. Aquí en Querétaro tenemos una, en Puebla conozco otra, en Monterrey conozco otra. Entonces ya a veces no se requiere esta inversión inicial tan fuerte, sino que buscar a alguien que nos maquile pues el producto, que nos procese, ¿no? Simplemente. Pero la verdad es que la inversión de un equipo de altas presiones vale la pena cuando el mercado está dispuesto a pagar el costo de una mejor calidad en un producto, ¿no? Ya hay muchísimos jugos en los supermercados que están procesados por altas presiones y es gente que le está apostando, son jugos mucho más caros, pero pues de nuevo el mercado es completamente diferente. En extracción no se me puede ocurrir ahorita una empresa, pero al menos ya hay, o sea, lo podemos maquilar y ya hay empresas que producen productos con esto, con estas tecnologías. Muy bien, muchas gracias. Pues creo que son hasta ahorita todas las preguntas. Te quería pedir si me compartes ahorita como el link de la página de Facebook para que yo se las comparta a través del chat del canal de transmisión. Claro, muchísimas gracias. Pues, muchas gracias, Viri. Agradecemos mucho tu participación a nombre de la Universidad Iberoamericana y del Departamento de Salud. Y bueno, esperamos seguir colaborando con ustedes. Gracias.